Con Leonardo López y el día de hoy continuamos con la segunda parte de la unidad 3, reproducción en nuestro programa para biología, para el examen de ingreso a universidades nacionales. Y ¿qué fue lo que vimos ayer? Lo que acabamos de ver en la clase pasada es reproducción asexual y sexual. Asexual vimos tres tipos importantes: bipartición o fisión binaria, vimos gemación y vimos esporulación y las diferencias entre ellas. Y por el otro lado, empezamos a ver que todas las células siguen un ciclo celular. Y para las células eucariontes, existe un ciclo celular que está dividido en dos partes: la interfase y la mitosis. Es bien importante que te acuerdes de las tres primeras partes de la interfase, G1, S y G2, porque el día de hoy vamos a trabajar las partes de la mitosis y vamos a trabajar con los dos tipos de reproducción celular. Entonces, vamos dándole. En reproducción celular, les decía, necesitamos ver las fases y la importancia que tienen las fases de la mitosis. Primero, necesito que sepas estas cuatro frases, estas cuatro palabras: profase, metafase, anafase y telofase. Son las que conforman la mitosis. Cuando está el ciclo celular y tenemos el periodo más largo, que es G1, cuando crece la célula, S, que duplica su ADN, G2, cuando está preparando para reproducirse. Después viene la mitosis, que consta de cuatro partes: profase, metafase, anafase y telofase, y un periodo muy cortito de tiempo en donde la célula se divide, que se llama citocinesis. La bronca es que generalmente esto suele ser pregunta de examen. No te preguntan cuáles son, pero sí te pueden pedir que las ordenes, o te pueden decir cuál va primero y cuál va después en relación a lo que pasa en cada una de ellas. Si te sabes el orden, es muchísimo más fácil que contestes. Entonces, desde muy temprano, mi maestro de biología en la secundaria me enseñó esta: prometo, Ana, telefonearte. Esta frase me la aprendí de memoria y siempre la repito: prometo, Ana, telefonearte. Y cuando la repito puedo ubicar que profase va primero, luego metafase va segundo, luego anafase va tercero y telofase va por último. Y así me las aprendí. Durante muchos años las he manejado de esta manera, hasta que alguien me dijo que si esto está demasiado largo y difícil de aprender, también puedes ubicar cuál es el orden en el que deben aparecer las fases de la mitosis si te sabes la palabra primate. El orden en el que aparecen las letras en la palabra primate te dice profase, metafase, anafase y telofase. Estoy seguro que lo podrás repetir cuantas veces quieras y a partir de hoy ya te lo sabes de memoria. Jamás en la vida se te va a olvidar. ¿Qué es lo que ocurre en cada una de ellas? Entonces tenemos el ciclo celular, que es el ciclo por el que pasan todas las células: nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y se continúa el ciclo. Entonces, se divide en dos partes. Estamos marcando en colores fríos, azules, la interfase, que tiene tres fases, ya lo habíamos mencionado: G1, crecimiento; S, duplicación del ADN; G2, preparación para la reproducción. Y cuatro fases de la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. Prometo, Ana, telefonearte, o primate. Ok, entonces, en la profase es el momento en el que la membrana del núcleo empieza a desaparecer y los centriolos, ¿se acuerdan que en la unidad 1, en las partes de la célula, les dije que íbamos a hablar de los centriolos? Es aquí. Los centriolos empiezan a desplazarse hacia los polos de la célula, es decir, uno hacia cada lado. Cuando se deshace la membrana celular, la cromatina, que es la sopa de fideos que forma el ADN dentro del núcleo, no puede estar regada, así que empieza a condensarse el ADN y forma los cromosomas. Por eso, en el gráfico de la profase puedes ver de inmediato que están esa forma de bracitos con piernitas, que son la gráfica más clásica de los cromosomas. Bueno, durante la metafase ya no existe la pared del núcleo, los centriolos están en los polos de la célula y en lo que vamos a llamar el ecuador, o la parte central de la célula, están acomodados todos los cromosomas alineados. Y quiero que veas que a partir de los centriolos
se emitió una especie de tubito azul transparente que se va a llamar uso acromático o uso mitótico, depende de qué versión del examen te toque, puede ser cualquiera de esos dos nombres. Entonces, la metafase, que es la segunda, la reconocemos porque los cromosomas están alineados en el medio de la célula. Y en la anafase, el uso mitótico se contrae hacia los extremos de la célula, hacia los polos, y cada copia de los cromosomas se va hacia su propio lado, de forma que la mitad de la información quede en un lado y la otra mitad quede en el otro. Pero ¿te acuerdas que en la interfase se había duplicado el ADN? Cada uno de los lados tiene una copia completa del contenido genético. Y en la telofase se vuelven a formar los núcleos, se empiezan a descondensar los cromosomas y ocurre el periodo de corte en donde las proteínas que se crearon en la fase G2, que están alrededor del ecuador, empiezan a encogerse como si fuera un anillo, se cierra, se separan y quedan de nuevo dos células nuevas, hijas idénticas a la madre. La parte bien bonita de esta, lo que hace que sea un ciclo, es que de inmediato esas hijas pueden pasar otra vez por G1, S, G2, G1, S, G2, profase, metafase, anafase y telofase. Y todas ellas dan lugar a la reproducción celular. Entonces, cuando nuestro cuerpo está en crecimiento o en desarrollo, cuando estamos diferenciando nuestras células y estamos creciendo y estamos aumentando de tamaño, está aumentando el número de células que tenemos, siempre está funcionando el ciclo celular. Aunque existen células que, por ejemplo, muy temprano en nuestro desarrollo, como las neuronas, las que forman los nervios de nuestro sistema nervioso, después de nacer ya no empiezan a reproducirse, entran en una fase que se llama G0, que es de estabilidad, en la que se siguen reproduciendo. Lo interesante es que en un organismo vivo, cada célula está desarrollando su propio ciclo a distintas velocidades. Por ejemplo, las células de nuestras neuronas duran mucho en empezar a reproducirse. Se sabe que decenas de años. Las células de nuestra piel se renuevan cada 5 o 10 días. Las células de nuestra sangre las recorren durante unos cuantos meses y se acaba el tiempo. Sí, cada una tiene un espacio de vida diferente y una posibilidad de reproducirse. Entonces, lo que quiero que vean aquí es una raíz de cebolla recortada así muy delgadita, delgadita, delgadita y entintada con un colorante artificial que se pega a ciertas partes de la célula. Las partes de la célula que se pega son precisamente las partes del núcleo y los cromosomas, y puedes ver que cada una de las células que están por ahí, una está en interfase, se puede ver todo el núcleo, se está duplicando el ADN, otra está en profase, que empieza a desvanecerse la membrana del núcleo y se empiezan a conformar los cromosomas en su forma de cromosoma, así acoplado como galletita. Está la metafase, esa en donde todos los cromosomas se alinean en medio de la célula. Está la anafase, en la que se están separando, y está la telofase, en donde se han vuelto a formar los nuevos núcleos y se están dividiendo las células. ¿Te das cuenta por qué es importante saber el ritmo? Porque podemos ver cuál está en cada una de las fases del proceso y que se están reproduciendo. Así que, va de nuevo. Normalmente dentro del núcleo se tienen que condensar los cromosomas, desaparece la membrana nuclear y los centriolos se van hacia los lados. Ahora estamos, los cromosomas en el centro, son atraídos por el uso mitótico hacia los lados, se forman nuevamente los núcleos y se separa la célula. Así que vamos a verlo de nuevo. La cromatina se condensa en cromosomas, se desvanece la membrana del núcleo, los centriolos se van hacia los lados. Profase, esa es metafase, los cromosomas se quedan en el centro. Anafase, los cromosomas se separan. Telofase, los cromosomas vuelven a formarse dentro del núcleo. Y citocinesis, la célula se divide. Profase, todo esto es profase. Metafase, anafase, telofase y citocinesis. ¿Va? Profase, prometo,
anafase, ana, telofase, telefonearte y citocinesis. Estoy seguro que si lo repites un par de veces más te lo aprendes, pero aquí y nos vamos a ver por qué es importante la mitosis. La importancia es porque genera células hijas, duplica la cantidad de células que tiene. Es el incremento en número de las células, la reproducción. Y se originan células diploides, es decir, células que cada uno tiene contenido genético completo. ¿Sale? Esto es importante porque sirven las células para la regeneración, para el crecimiento, para la recuperación de tejidos, para la reproducción asexual o vegetativa, para todo tipo de reproducción. Es un tipo de reproducción muy rápida, ¿vale? Y luego viene en qué la utilizamos. Los cambios a lo largo del tiempo cuando crecemos se llaman desarrollo y las divisiones sucesivas de nuestras células nos permiten que cambiemos, que la forma del rostro nos cambie, que las dimensiones de nuestros cuerpos se hagan distintas, ¿sí? Que nos salga cabello por algunas partes. Todo ese crecimiento nos permite el desarrollo. El crecimiento es el aumento en tamaño, el número de células. Nos sirve para cuando nos herimos reponer tejido dañado o el tejido viejo que se va perdiendo. Y todas las células contienen la misma información genética que el original. Cuando los gametos de papá y de mamá, espermatozoide y óvulos se unieron para formar el cigoto, empezamos a tener por primera vez el contenido genético que nos hace ser quienes somos. Entonces, la cosa interesante es que aquí se conecta con el cuarto postulado de la teoría celular. Toda célula contiene la información genética del organismo completo. Y existe otro tipo de división celular que se da ya no en cualquier célula del cuerpo, sino muy específicamente en los gametos. Los gametos son las células sexuales, el espermatozoide y el óvulo. Es bien importante que lo tengas en cuenta porque mientras que la mitosis pasa en cualquier órgano de tu cuerpo, la meiosis ocurre única y exclusivamente en las gónadas. Si eres hombre, en los testículos; si eres mujer, en los óvulos. Perdón, en los ovarios. Siempre me confundo con esa palabra. Bueno, en la meiosis, a diferencia del resto de nuestro cuerpo, las células normalmente deberían tener doble carga genética, la carga que vino de mamá y la carga que vino de papá. De forma que tu contenido genético completo es N, el número de cromosomas que tienes, por 2, los de mamá y los de papá. Ahora, en las células sexuales, en los óvulos y en los espermatozoides, se comparte solo la mitad de la información. Y a ese tipo de mitad de la información se le llama haploide. Mientras que las células para formar un organismo completo necesitan ser diploides, con información de mamá y de papá, las células para reproducirnos, ya seamos machos con espermatozoides, hembras con óvulos, solamente dan la mitad de la información genética, haploides. En el caso de los humanos son 46 cromosomas cuando somos diploides, y en las células sexuales solamente aportamos 23 cromosomas, la mitad, haploides. Así que la forma en la que podríamos definir rápidamente la meiosis es decir que la meiosis son dos divisiones mitóticas consecutivas. ¿Te acuerdas lo que acabamos de ver? Normalmente las células nacen y tienen G1, S y G2 y luego se dividen por mitosis. Bueno, en lugar de que haya una interfase, el ciclo para la mitosis sería G1, S, G2, mitosis y mitosis nuevamente. Así que esta es la diferencia. En el esquema de arriba muestro cómo una célula diploide se divide una vez en dos nuevas células. Y la ventaja que tiene es que es una división muy rápida, pero que además todas las células, tanto la madre como las hijas, contienen la misma cantidad de información genética. En la meiosis,
que ocurre en las células sexuales, en los gametos, o también llamados espermatozoides y óvulos, la división es una división en donde ahora cada célula tiene la misma información que la madre, y una segunda división en donde, como no duplicaron su ADN, cada una de las 4 nuevas células tiene solamente la mitad de la información. Las 4 células son haploides. Así que es bien importante que recuerdes esta definición a grosso modo de la meiosis. Son 2 divisiones mitóticas consecutivas y solamente una única división del material genético. Entonces, en la primera división, los cromosomas homólogos, los que son igual en papá que en mamá, se separan, solo que no es que los de mamá se van para un lado y los de papá para el otro, se separan al azar. Y en la segunda división mitótica, las células hijas se separan y ahora sí cada una tiene la mitad de la información, pero no tienen la información de papá o mamá, sino que tienen la mitad de la información mezclada tuya. Y así se obtienen 4 células hijas con la mitad de los cromosomas. Cuando te aparees para la reproducción, las células que los cromosomas que tú aportes van a combinarse con los de tu pareja. A mí me gusta mucho esta gráfica porque muestra qué es lo que ocurre con los genes. Entonces, los genes son la información que está dentro de las moléculas de ADN. Y aquí las voy a dibujar todas como si fueran cromosomas hechos acoplados, ¿vale? Entonces, imagínate que el cromosoma rojo es el de mamá y el azul es el de papá. Durante la primera división mitótica existe algo que se llama entrecruzamiento de cromosomas. Ese entrecruzamiento, ¿te acuerdas que te dije que eran los cromosomas como si fueran 2 bracitos y 2 piernitas? Es como si se empiernaran. Se ponen muy cercanos y físicamente se doblan, se intercambian, y al separarse, se separan la mayor parte del cromosoma de mamá con un trocito de papá y la mayor parte del cromosoma de papá con un trocito de mamá. Al haber la primera división mitótica, la información que contiene cada célula es diferente. Y al hacer la segunda división mitótica, en donde los cromosomas homólogos, el de papá y el de mamá, se separan para un lado y el de mamá para el otro, cada una de las 4 células hijas no solamente tiene información haploide, es decir, no solamente tiene la mitad de los cromosomas, sino que una tiene cromosomas que son completamente de mamá, otra cromosomas de mamá con papá, otras cromosomas de papá con mamá y otra cromosomas exclusivamente de papá. Ventaja de la meiosis: cuando las células se reproducen, cada una de las 4 nuevas células haploides es diferente entre sí. Aumenta la variabilidad, las combinaciones posibles de cromosomas en la reproducción. A su vez, y esto ya generalmente no viene en el examen, pero vale la pena que estés familiarizado con los nombres y que sepas que existe, el periodo más importante en la meiosis se da durante la mitosis 1. ¿Te acuerdas que te dije son 2 procesos mitóticos consecutivos? Los biólogos son bien listos. Al primer proceso de mitótico le pusieron mitosis 1 y al segundo le pusieron mitosis 2. Bueno, en la profase 1, ¿te acuerdas? Pro, meto, ana, telefonearte. En la profase 1 se dan varias fases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, que son las que corresponden a cómo se hace el entrecruzamiento de cromosomas, la combinación y la separación para que cada cromosoma sea distinto. Y ocurre más o menos de la siguiente manera: aquí los cromosomas se están formando y acaba de ocurrir el entrecruzamiento de caracteres. Cada uno lleva información propia y combinada. Ahora, al separarse en la primera división, cada uno lleva una información genética distinta de la célula madre. Y ahora van por su segunda división. Y en esta segunda división, los cromosomas homólogos se separan y cada nueva célula
obtiene solamente la mitad de la información genética. Entonces, la producción de los gametos o gametogénesis ocurre con una primera mitosis, en donde la célula se divide en dos nuevas células diploides, pero cada una con información genética distinta. Durante la mitosis 2, las nuevas células se dividen y esta vez cada una de estas células se lleva su propia copia de solo la mitad de la información genética. Y entonces los 4 espermatozoides que obtienes o los 4 óvulos que obtienes son haploides, solamente la mitad de la información. Estoy seguro de que si le ves esta diapositiva con detenimiento y vas revisando tus apuntes a qué correspondería cada uno, te va a quedar súper claro. Y vamos a hacer la comparación. Por ejemplo, en la mitosis, que es las células de todo el cuerpo, hay una sola división. En la meiosis hay 2 divisiones. En la mitosis, el resultado siempre son 2 células. En la meiosis, que son las células sexuales, siempre son 4 células. Las células de todo el cuerpo en la mitosis, cuando se dividen, dan lugar a células diploides con información de papá y mamá, completos los cromosomas. En la meiosis, las células para la reproducción dan lugar a células haploides con solo la mitad de los cromosomas. En la mitosis, las células en las que ocurre son en las células de todo el cuerpo, pero la meiosis ocurre únicamente en las células germinales, en el caso de los humanos, espermatozoides y óvulos. En la mitosis, la anafase separa las cromátidas. En la meiosis 1, en la anafase 1 se separan los cromosomas. En la mitosis no existe recombinación. En la meiosis sí existe recombinación. Los cromosomas se sobreponen, se entrecruzan y luego se separan. En la mitosis, los cromosomas son idénticos a los de la célula madre, pero en la meiosis hay una mezcla de cromosomas maternos y paternos. Cada una de las 4 células haploides es diferente. ¡Wow! Muchas veces repetido, ¿verdad? Pero esta es la importancia de que sean diferentes estas dos divisiones. Nos da variabilidad a las especies. ¿Te has fijado que te pareces mucho a tu papá o te pareces mucho a tu mamá, pero eres ligeramente diferente? Bueno, eso lo ganamos por meiosis y esas pequeñas diferencias, esas mutaciones del original son las que nos permiten sobrevivir mejor, responder de una forma distinta a la que le hicieron nuestros padres y si somos aptos para llegar a una edad reproductiva, tener nuestra propia descendencia. Entonces, la variabilidad genética se da por el aporte de pequeñas mutaciones, por la mezcla de cromosomas entre individuos distintos, se reparten al azar los cromosomas que deja cada quien, por ejemplo, cada que comparte cromosomas entre una pareja, no puede saber cuáles de los cromosomas de papá y de su mamá quedaron juntos en un solo espermatozoide o en un solo óvulo, y la información genética se mezcla al azar, hace que seamos súper diferentes. Cada ser humano sobre la Tierra, cada organismo con reproducción sexual es único e irrepetible. Así que vamos a regresarnos tantito. ¿Cuál es la diferencia con la reproducción asexual? Bueno, la reproducción asexual requiere de menos energía, es más simple, sucede más rápido y produce muchísimos descendientes. Es una estrategia de vida que asegura que, aunque se hagan muchísimos, pues algunos sobrevivan. La desventaja es que casi todos son idénticos, hay muy poca variabilidad genética. Nuevamente, ventajas, es simple, es rápida, requiere poca energía y produce muchos descendientes. Desventaja, hay poca variabilidad genética. Aspectos generales de la reproducción sexual. La espermatogénesis y la ovogénesis producen células sexuales. Ahora, en el caso de la espermatogénesis, la creación de espermatozoides, células sexuales masculinas, ocurre en los testículos e inicia en la pubertad y lo que ocurre es que se empiezan a duplicar. Ocurre la primera división metótica, la segunda división metótica y después de haber tenido 46 cromosomas, tenemos 4 nuevos espermatozoides con solamente 23 cromosomas cada uno.
La idea es producir muchos, mientras que en el caso de las hembras, la ovogénesis en el humano inicia la primera división mitótica en los primeros meses de gestación, desde el 1 hasta el 7. Y de ahí se interrumpe hasta la pubertad, cuando las hormonas le empiezan a decir al cuerpo, ya puedes empezar a producir los ovarios. Bueno, los ovarios se dividen en dos células que están listas para reproducirse, y esas a su vez en su segunda división se convierten en las siguientes que equivaldrían a las 4. Pero mucho ojo aquí, porque en el caso de la hembra humana, una de las células repetidas se convierte en el cuerpo polar a un lado del óvulo. Una de las células sí se usa y la otra se desecha. Y esa es la razón por la que las mujeres van produciendo de un ovario a la vez, de un ovario a la vez. Entonces, como todo este proceso está controlado por hormonas, la diferencia es que en el macho la capacidad de producir espermatozoides dura mucho tiempo, en algunos casos hasta los 70 años, hasta donde tengo conocimiento, y un poco más. En el caso de la ovogénesis, el número de ovarios que van a madurar para poder dar lugar a las crías es limitado, no es tiene su límite hasta la última menstruación, que es la menopausia, que como sabes ocurre de poco después de los 40 años. Retomemos. Ventajas y desventajas de la reproducción sexual y asexual. Ya hablamos de las de la sexual, pero ahora las de la sexual. Ventajas. Hay mucha variabilidad genética, nos permite mezclar al azar los genes de ambos progenitores. Las combinaciones de los cromosomas distintas dan lugar a gametos y a meiosporas. La recombinación de los genes en la meiosis, todas estas nos dan una alta variabilidad. Y la ventaja es que este proceso es muy útil para la evolución. Cuando las nuevas mutaciones, las nuevas variaciones de los organismos sirven para reproducirse y sobrevivir, se quedan en la especie. Pero si no nos permiten sobrevivir lo suficiente para dejar descendencia, simplemente se acaban y desaparecen. Entonces, hay genes que se quedan y genes que se desaparecen gracias a esa alta variabilidad. Desventaja de la reproducción sexual: dedicamos muchísima energía a ello. Tan solo en el humano, los primeros 16 años son de producir un cuerpo que sea lo suficientemente maduro y con posibilidad de sobrevivir, que dura aproximadamente entre 13 y 14 años de desarrollo. Y hasta entonces empieza a dedicar energía a la reproducción. Por otro lado, tenemos que, ¿alguna vez has intentado conquistar a una chica? Cuesta muchísimo llamar su atención, requiere de mucha energía y es mucho más lento. Además, una de las cosas que ocurre es que muchas de las combinaciones genéticas que se crean simplemente no sirven y no llegan a organismos finales. Entonces, ventajas y desventajas en comparación con las diapositivas. Con esto hemos terminado lo que tiene que ver con reproducción en la unidad 3. Mucho ojo, no estamos deteniéndonos en cómo es la reproducción en el humano. Simplemente nos quedamos en las reproducciones a nivel de las células, y espero que si te interesa ese tema podamos hacer un webinar o alguna conexión simple en la que podamos hacerlo. Por lo pronto te dejo mis redes sociales, espero que si tienes alguna pregunta puedas comunicarte conmigo, la trabajamos y ofrecerles pronto muchos más materiales. Que la pasen bien bonito y nos vemos luego.